Algo enorme acecha debajo. Imágenes extrañas, marcas de mordeduras gigantes, lecturas de sonar inquietantes. ¿Ha desaparecido realmente el megalodón? Adentrémonos en el misterio. La fosa de las Marianas, el abismo más profundo y oscuro de nuestro planeta, un lugar donde la luz del sol nunca llega, donde la presión aplasta todo lo que no está preparado. Allí abajo, en el silencioso vacío negro, algo se movió. Una sonda de aguas profundas, bajada a la fosa para investigación, capturó la grabación. Al principio, solo otro clip del desolado fondo marino, pero luego, una sombra, una forma enorme y lenta que se deslizaba justo fuera de las luces de la sonda. La forma era demasiado grande, demasiado deliberada. No era un banco de peces ni escombros a la deriva, era una criatura, un depredador. Los investigadores que revisaron la grabación quedaron atónitos. Analizaron las proporciones, el movimiento. Fuera lo que fuese, empequeñecía a un gran tiburón blanco. La estimación, más de 15 metros de largo, posiblemente mucho más. La forma era inconfundiblemente similar a la de un tiburón, pero ninguna especie conocida alcanza ese tamaño hoy en día. Solo hubo un tiburón en la historia que se ajustaba a esas dimensiones, el megalodón. Los expertos examinaron las imágenes, pero no se dio ninguna explicación oficial. Algunos lo descartaron como un fallo técnico. Otros susurraron sobre investigación clasificada, sobre cosas que acechaban en las profundidades que no estaban destinadas a ser encontradas. La fosa de las Marianas es vasta, en su mayor parte inexplorada. Si algo tan monstruoso como el megalodón hubiera sobrevivido, no habría mejor escondite. Y luego vinieron las historias, pescadores que afirmaban haber visto siluetas monstruosas debajo de sus barcos, extrañas lecturas de sonar que detectaban objetos en movimiento mucho más grandes que cualquier criatura conocida. Era como si algo hubiera sido perturbado, como si las profundidades finalmente hubieran revelado uno de sus secretos más antiguos y aterradores. Al amanecer se hizo un descubrimiento impactante. Una criatura enorme y sin vida apareció en la orilla, nunca vista antes. El trabajador que la encontró logró tomar algunas fotos antes de que llegaran los hombres con trajes de protección biológica. La bestia, claramente un tiburón, pero alterada, con ojos negros y antinaturales, y una piel extrañamente suave. Podría ser un megalodón alterado por algo desconocido. Las autoridades actuaron con rapidez, limpiando la playa y borrando pruebas. ¿Por qué? ¿Qué ocultan? Un poco más adelante descubrimos las modificaciones que podrían haber transformado a este antiguo depredador. Mientras tanto, pasemos a otro hallazgo. Todo empezó con biólogos marinos de la costa de California que monitoreaban los patrones migratorios de las ballenas azules. Lo que encontraron los dejó sin palabras: cortes profundos, enormes y curvadas marcas de mordeduras talladas en la gruesa piel de estos gigantes oceánicos. Ningún depredador vivo hoy en día debería ser capaz de tal daño. Tiburones blancos, demasiado pequeños. Orcas, sus dientes no encajan. Sin embargo, estas heridas eran recientes. Algunas aún sangraban, como si lo que las atacó aún estuviera ahí, cazando. El tamaño del radio de la mordedura contaba una historia inquietante. Coincidía casi a la perfección con lo que los científicos habían reconstruido a partir de las mandíbulas del megalodón. Era imposible, ¿verdad? Algunos lo descartaron como viejas cicatrices que se reabrieron, pero eso no explicaba la gran profundidad de las heridas ni la grasa desmenuzada. Lo que sea que haya causado esto tenía un poder mucho mayor que el de cualquier depredador conocido. La especulación se extendió. Algunos dijeron que se trataba de un tiburón de aguas profundas solitario, uno aún no descubierto. Otros susurraron una posibilidad más sombría, que el megalodón nunca se fue. Entonces llegó la imagen del sonar de la costa australiana. Un barco pesquero en las aguas profundas de la costa este de Australia buscaba atún cuando su sonar regresó, algo desconcertante. Una forma apareció en el monitor, una enorme masa móvil casi 3 veces más grande que su barco. No era un banco de peces, ningún animal marino conocido, se movía con intención, su silueta casi inconfundible, un tiburón gigante. La tripulación apenas tuvo tiempo de procesar lo que veían antes de que el objeto desapareciera, deslizándose hacia el abismo. La noticia se extendió rápidamente. Los expertos analizaron la imagen del sonar. Algunos afirmaron que era simplemente una interpretación errónea de las formaciones de las profundidades marinas. Otros no estaban tan seguros. La silueta tenía un parecido escalofriante con las reconstrucciones esqueléticas del megalodón. Podría haber sido un encuentro extraño con una especie desconocida, una que desafía la clasificación moderna. De ser así, ¿por qué sigue desapareciendo antes de que podamos demostrarlo? Algunos creen que las profundidades esconden más de lo que entendemos. Y la siguiente prueba, un vídeo que dejó a los expertos sin palabras. A continuación, examinamos la filmación de tiburón de aguas profundas más misteriosa jamás capturada, una que podría ser la prueba más cercana hasta el momento de que hay algo acechando debajo de las olas. Comenzó como un descubrimiento silencioso. Un barco pesquero de altura que faenaba frente a la costa australiana sacó a la luz algo inexistente. Una criatura de piel áspera y prehistórica, ojos que reflejaban una luz antinatural y dientes afilados y cerrados, curvados de una forma inquietantemente similar a algo del pasado lejano. Los pescadores que lo capturaron quedaron conmocionados y se negaron a hablar públicamente. Algunos dicen que las autoridades llegaron antes que los medios de comunicación, confiscaron el espécimen y dejaron solo unas pocas imágenes borrosas.
cosas, pero la verdadera conmoción llegó después. Las imágenes de un sumergible en la misma región mostraron algo más, una masa oscura, moviéndose lentamente justo fuera de las luces, demasiado grande para ser algo conocido. Su forma, inconfundiblemente parecida a la de un tiburón, pero no era un tiburón blanco, ni ninguna especie de aguas profundas registrada. Las proporciones, la fuerza de sus movimientos, todo en él coincidía con lo que los paleontólogos habían reconstruido a partir de fósiles de megalodón. Si era un megalodón, no era el mismo que dominó los océanos hace millones de años. Este animal había cambiado, se había adaptado, se había visto obligado a adentrarse en las profundidades, donde podía permanecer invisible, intacto y sin descubrir. ¿Podría esto explicar las inexplicables marcas de mordeduras en las ballenas, las extrañas lecturas del sonar? Si algo tan enorme aún acecha en las profundidades, ¿qué más hay ahí abajo, más allá de lo que nuestras cámaras pueden ver? En 1976, el USS Stein, una fragata de la Armada estadounidense, se encontraba en una patrulla de rutina en el Pacífico cuando su equipo de sonar falló. La tripulación asumió que se trataba de un problema técnico. Lo que encontraron al examinar el barco contó una historia diferente. La cúpula del sonar, reforzada y construida para soportar las presiones de las profundidades, estaba destrozada. No abollada, no arañada, desgarrada. Enormes cortes, profundos tajos cubrían la superficie, llenos de restos de algo extraño. Estructuras con forma de gancho incrustadas en las heridas, del tipo que solo se encuentra en un depredador conocido, el calamar gigante, pero el tamaño de las marcas no coincidía con ningún calamar registrado. Los biólogos marinos estimaron que lo que causó esto era mucho más grande que incluso los especímenes más grandes conocidos. Algunos especularon con una especie desconocida de calamar de aguas profundas. Otros creían que era algo completamente distinto, un antiguo depredador del abismo, aún al acecho, aún cazando, una criatura con el poder de inutilizar un buque de guerra de la Armada sin ser vista. Si algo tan poderoso pudo pasar desapercibido durante tanto tiempo, ¿qué más hay ahí fuera? ¿Qué más ha sobrevivido oculto en la negrura inexplorada del océano? Cuanto más profundizamos, más nos damos cuenta de que no sabemos qué nos observa, y tal vez, solo tal vez, sea algo que creíamos extinto hace millones de años. Se suponía que sería un día cualquiera en el agua. Un grupo de pescadores australianos partió temprano, su bote surcando las olas frente a la costa de Nueva Gales del Sur. El océano estaba en calma, el cielo despejado, hasta que la sombra apareció bajo ellos. Era enorme, una oscuridad móvil que se extendía más allá de todo su bote, deslizándose justo debajo de la superficie. Los hombres se quedaron paralizados. Habían visto tiburones antes, pero nunca este. Uno de ellos, un pescador experimentado que había pasado décadas en el mar, juraba que medía más de 30 metros de largo. La cabeza por sí sola era del tamaño de un bote de remos. La aleta dorsal sobresalía del agua como una vela. Se movía lenta y deliberadamente como si percibiera su presencia. Entonces, en un instante, el océano explotó. La monstruosa criatura agitó la cola, haciendo que las olas se estrellaran contra el bote. Los hombres apenas lograron estabilizarse antes de que desapareciera en las profundidades, dejando solo agua agitada. Los rumores se extendieron rápidamente, pero pocos los creyeron. Los científicos lo descartaron como una exageración. Otros afirmaron haber visto lo mismo, pero tenían demasiado miedo para hablar. Algunos especularon que el megalodón nunca desapareció por completo, sino que simplemente se retiró, deslizándose hacia las profundidades donde nadie podía seguirlo. Los pescadores nunca regresaron a esas aguas, y durante años los marineros locales murmuraron sobre el gigante que aún vagaba bajo las olas. Para algo que supuestamente desapareció hace millones de años, los dientes de megalodón siguen apareciendo donde no deberían. Frente a las costas de Carolina del Norte, California e incluso en las aguas profundas cerca de Japón, buceadores y cazadores de fósiles han extraído dientes enormes y afilados, algunos de casi 18 centímetros de largo. Estos no son fósiles frágiles que se desmoronan al tacto. Muchos se han encontrado con un esmalte sorprendentemente bien conservado, lo que plantea preguntas que los científicos luchan por responder. La mayoría de los dientes de megalodón descubiertos están fosilizados, con millones de años de antigüedad, pero algunos parecen demasiado recientes. Su coloración, peso y condición no coinciden con lo que debería esperarse de reliquias antiguas. Algunos investigadores afirman que esto se debe al desplazamiento de los fondos marinos, que desenterró dientes enterrados durante siglos. Otros no están convencidos. Podría ser que estos dientes no sean solo restos del pasado, sino signos de algo aún vivo, un depredador que nunca desapareció del todo, simplemente se retiró a las profundidades, manteniéndose alejado del alcance humano. Por supuesto, estas son solo teorías fascinantes y escalofriantes, pero sin demostrar. No hay evidencia oficial que confirme la supervivencia del megalodón. Estos hallazgos, por intrigantes que sean, permanecen sin explicación, abiertos a la interpretación. Pero ahora imaginemos por un momento que es cierto que este tiburón colosal aún merodea el océano. ¿Qué habría pasado entonces? ¿Cómo habría cambiado el mundo? Especulemos.
El océano actual sería irreconocible. Si el megalodón no se hubiera extinguido, si se hubiera adaptado y evolucionado, el mundo sería un lugar muy diferente. Este no sería el mismo megalodón que dominó los mares hace millones de años. Habría cambiado, obligado a sobrevivir en un océano moderno lleno de peligros que nunca antes había enfrentado. El aumento de la temperatura del agua, la alteración de las fuentes de alimento y la intervención humana lo habrían transformado en algo nuevo, algo aún más peligroso. Un depredador como el megalodón no permanecería en aguas poco profundas donde podría ser fácilmente avistado o cazado. Se habría refugiado en las profundidades, convirtiéndose en algo aún más escurridizo, posiblemente más grande, más inteligente y más eficiente. ¿Cómo luciría un megalodón adaptado a las profundas fosas oceánicas? Con el tiempo sus ojos podrían haberse agrandado, adaptándose a la eterna oscuridad del abismo. Su cuerpo podría haberse vuelto más estilizado, diseñado para emboscadas en lugar de para la fuerza bruta. Quizás incluso su piel cambió, oscureciéndose como la de los cazadores de aguas profundas, lo que le permitió moverse sin ser detectado bajo la presa antes de atacar. Si se hubiera modificado para adaptarse a su entorno, el océano moderno no tendría defensa contra él. Las ballenas azules, actualmente los animales más grandes de la Tierra, podrían ser solo una fuente de alimento, cazadas de maneras que nunca imaginamos. Los barcos desaparecerían sin dejar rastro, confundidos con presas y arrastrados al abismo. Si el megalodón hubiera evolucionado junto con la humanidad, habría aprendido a evitar ser detectado, manteniéndose fuera de nuestro alcance, escondiéndose donde no penetra la luz. ¿Podría esto explicar las enormes marcas de mordeduras en las ballenas? Las extrañas anomalías del sonar que se mueven como si estuvieran cazando? Pero, ¿y si lo encontráramos? ¿Cómo reaccionaría el mundo? Si los avistamientos se volvieran frecuentes, no sería solo una curiosidad científica, sería una crisis global. La pesca comercial en aguas profundas terminaría de la noche a la mañana. Los buques de carga que transportaban suministros vitales replantearían sus rutas. La industria del turismo, construida alrededor del buceo, el surf y la exploración oceánica, colapsaría a medida que el miedo se apoderara. Los gobiernos podrían declarar regiones oceánicas enteras como restringidas, designándolas como territorios del megalodón, si siquiera admitieran su existencia. Y nosotros intentaríamos estudiarlo, cazarlo, capturarlo. Si sacáramos algo así a la luz, ¿qué estaríamos descubriendo realmente? ¿Estaríamos revelando un superviviente de la prehistoria o algo completamente diferente? Algo moldeado por el abismo, algo para lo que no estamos preparados. Por supuesto, estas son solo teorías, especulaciones, posibilidades, nada más. La ciencia nos dice que el megalodón desapareció hace mucho tiempo, extinto. No queda nada de él excepto sus dientes, esparcidos por el fondo del océano. Y aún así, la gente sigue viendo cosas, sombras extrañas, marcas de mordeduras que no deberían existir, imágenes que nunca se explican. El megalodón no era solo un gran tiburón, era un coloso, un depredador que eclipsaba a casi todo lo que habitaba el océano. Su tamaño se ha debatido durante décadas, pero los investigadores coinciden en que fue uno de los peces carnívoros más grandes que jamás hayan existido. Los dientes y vértebras fosilizados ofrecen pistas, pero sin un esqueleto completo, los científicos se basan en comparaciones con los tiburones modernos. Las estimaciones más aceptadas sitúan al megalodón en una longitud de entre 15 y 18 metros, aunque algunos datos atípicos sugieren que algunos ejemplares podrían haber superado los 20 metros. Eso es más largo que un autobús escolar y al menos 3 veces la longitud de los grandes tiburones blancos más grandes que existen en la actualidad. El tamaño por sí solo no es lo que hacía al megalodón tan aterrador. Su gran tamaño lo distinguía. Un adulto completamente desarrollado probablemente pesaba entre 45 y 63 toneladas métricas, y algunas estimaciones incluso superaban ese peso. Para ponerlo en perspectiva, era tan pesado como un Boeing 737. A diferencia del esbelto tiburón blanco con forma de torpedo, el megalodón estaba construido como una máquina de guerra viviente, su cuerpo grueso y poderoso, diseñado para soportar la fuerza de un choque contra una presa enorme. La evidencia fósil sugiere que el megalodón tenía una mandíbula de casi 3 metros de ancho, lo suficientemente grande como para tragarse a 2 personas paradas una al lado de la otra. Con su inmensa estructura y fuerza bruta dominaba los océanos sin competencia real. Cualquier otro depredador, incluso los reptiles marinos más grandes del pasado, habría sido superado. No había nada en el agua que pudiera desafiarlo. Un depredador del tamaño del megalodón necesitaba un arma lo suficientemente poderosa como para derribar presas enormes, y sus mandíbulas estaban diseñadas para la destrucción. Su boca se extendía a casi 3 metros de ancho, capaz de devorar a una persona adulta de un solo mordisco. Pero el tamaño no lo era todo, su fuerza de mordida era inigualable. Se estima que la mordida del megalodón ejercía hasta 2.800 kilogramos de presión por centímetro cuadrado, lo que la convertía en la más poderosa de cualquier criatura conocida. A modo de comparación, un gran tiburón blanco muerde con unos 280 kilogramos de fuerza,
venenosa, mientras que un cocodrilo de agua salada, uno de los mordedores más fuertes que existen en la actualidad, alcanza solo los 260 kilogramos. La estructura de sus dientes revela aún más sobre su poder de caza. Cada diente era cerrado como una hoja de sierra, diseñado para cortar carne y hueso con facilidad. A diferencia de los tiburones modernos que pierden y reemplazan miles de dientes más pequeños a lo largo de su vida, los dientes del megalodón eran enormes, algunos alcanzando más de 18 centímetros de largo. Estas no eran solo herramientas para morder, sino que estaban diseñadas para aplastar. Se han encontrado huesos de ballena de la época del megalodón con cortes profundos y costillas rotas, evidencia clara de un depredador que no solo mataba a sus presas, sino que las pulverizaba. Y el megalodón no malgastaba energía persiguiendo peces más pequeños, iba tras las criaturas más grandes del océano. Abatir presas que podían superar los 15 metros de largo requería algo más que fuerza bruta. El megalodón no era un asesino descerebrado, sino un cazador estratégico. La evidencia fósil sugiere que prefería emboscar a sus objetivos, atacando desde abajo donde no podía ser visto. A diferencia de los grandes tiburones blancos que suelen atacar la parte inferior más blanda de sus presas, el megalodón apuntaba a las aletas y la cola. Un solo mordisco devastador podía paralizar a una ballena dejándola incapaz de escapar. El tiburón esperaba entonces a que su presa se debilitara antes de lanzarse al ataque final. Este método de caza le permitía al megalodón maximizar la eficiencia energética, asegurando así el mantenimiento de su enorme cuerpo. Una sola comida podía durar semanas. Algunos expertos creen que el megalodón incluso cazaba en aguas profundas, emboscando a las ballenas migratorias en su recorrido por antiguas rutas oceánicas. Su dominio sobre los ecosistemas marinos dejaba poco margen para la competencia. Incluso tiburones más pequeños se habrían visto obligados a hurgar en sus restos. Con un poder, una estrategia y un control sobre los mares inigualables, el megalodón reinó sin oposición. Pero, ¿dónde vagaba exactamente? La respuesta reside en los dientes fosilizados esparcidos por las costas del mundo. El área de distribución del megalodón era mucho mayor que la de cualquier tiburón vivo en la actualidad. Se han encontrado dientes fosilizados en casi todos los continentes, lo que demuestra que este depredador prosperaba en los océanos de todo el mundo. A diferencia de algunos tiburones que prefieren temperaturas de agua específicas, el megalodón podía adaptarse, pero prefería las aguas costeras cálidas. Estas regiones eran ideales para cazar presas grandes, especialmente ballenas, que migraban siguiendo rutas predecibles. La presencia del tiburón era más fuerte en lo que hoy es la costa este de América del Norte y del Sur, Europa, África y partes de Asia. Sus restos también se encuentran en el Pacífico, con dientes fosilizados descubiertos cerca de Japón, Australia e incluso frente a la costa oeste de América del Norte. Esto sugiere que el megalodón tenía un vasto territorio de caza, rastreando a sus presas a largas distancias, de forma similar a los grandes tiburones blancos modernos. Algunas evidencias indican que incluso pudo haberse aventurado en aguas menos profundas, donde podrían haber nacido y crecido crías de megalodón antes de dirigirse a zonas de caza más profundas. Pero aunque su área de distribución era enorme, finalmente desapareció. La pregunta es, ¿por qué? ¿Qué sucedió con el depredador más dominante del océano? Para un tiburón que dominó los mares durante millones de años, su desaparición sigue siendo uno de los mayores misterios marinos. La teoría principal apunta al cambio climático. Hace unos 3,6 millones de años, la temperatura global descendió, enfriando los océanos y alterando las fuentes de alimento. Muchas de las grandes ballenas de las que dependía el megalodón para alimentarse comenzaron a migrar a regiones más frías, lugares donde el enorme tiburón pudo haber tenido dificultades para sobrevivir. Con menos comida disponible, incluso el depredador más grande tenía límites. Otro factor podría haber sido la competencia. Casi al mismo tiempo, los ancestros de los grandes tiburones blancos se estaban volviendo cazadores más eficientes, capaces de prosperar en aguas más frías y posiblemente superar a los megalodones juveniles. Algunos científicos también creen que el auge del Orcinus citoniensis, un pariente temprano de las orcas modernas, influyó. Estos depredadores más pequeños e inteligentes podrían haber cazado en manadas, lo que les daba ventaja sobre un solo tiburón gigante. Ya sea por la pérdida de presas, el cambio en las condiciones del océano o la competencia, el megalodón desapareció del registro fósil, pero dejó algo increíble: sus dientes, que todavía aparecen en las costas de todo el mundo. A diferencia de los huesos que se descomponen, los dientes de megalodón se fosilizaron, convirtiéndose en restos duros como rocas de su existencia pasada. Es por eso que se encuentran entre los fósiles más comunes encontrados en la actualidad. La mayoría de los dientes de megalodón miden entre 7,5 y 13 centímetros, pero los especímenes más grandes superan los 18 centímetros. Para poner esto en perspectiva, los dientes de un gran tiburón blanco rara vez alcanzan los 7,5 centímetros. El diente de megalodón más grande jamás encontrado mide 19 centímetros, descubierto en Carolina del Sur, un punto de acceso para los dientes de tiburón prehistórico
prehistóricos. Se han desenterrado otros dientes enormes en Perú, Carolina del Norte e incluso en las profundidades del Océano Atlántico. Cada descubrimiento ayuda a los científicos a estimar el tamaño real del megalodón más grande. Un diente de más de 18 centímetros sugiere un tiburón que podría haber alcanzado más de 18 metros de largo, posiblemente más. Estos dientes no solo son impresionantes, sino que proporcionan un vínculo directo con el pasado, demostrando cuán enormes eran estos depredadores. Pero, ¿cómo se compararía un megalodón con el principal depredador del océano actual? Si estuviera vivo, podría derrotar a un gran tiburón blanco en una batalla de gigantes. Un megalodón y un tiburón blanco jamás serían una pelea justa. La diferencia de tamaño por sí sola es abrumadora. Un tiburón blanco adulto alcanza unos 6 metros de largo, mientras que incluso un megalodón más pequeño duplicaba esa longitud. La comparación de peso es aún más extrema. El megalodón podía pesar hasta 45 toneladas métricas, lo que lo hacía al menos 10 veces más pesado que un tiburón blanco. La fuerza, el tamaño y la fuerza de mordida favorecen al depredador prehistórico. Sin embargo, más grande no siempre significa mejor. Los tiburones blancos son cazadores rápidos, ágiles y muy inteligentes. Dependen del sigilo y la velocidad para abatir a sus presas. El megalodón, a pesar de su poder, puede que no fuera tan rápido ni maniobrable. Si alguna vez se hubieran encontrado, la única posibilidad del tiburón blanco sería evitar la confrontación directa, de forma similar a como los tiburones modernos evitan a las orcas. Pero en una batalla de fuerza bruta, la fuerza de mordida, el tamaño y la técnica de caza del megalodón lo habrían hecho invencible. No solo era el tiburón más grande, sino el depredador definitivo de su época. La ciencia ya ha recuperado criaturas extintas en pequeñas medidas. Se ha recuperado y estudiado ADN de mamuts, neandertales e incluso de plantas extintas hace mucho tiempo. Pero el megalodón, ese es un desafío diferente. A diferencia de los mamíferos prehistóricos que dejaron restos congelados, todo lo que tenemos del megalodón son dientes y vértebras fosilizados, rocas sólidas sin ADN recuperable. Sin material genético, clonar un megalodón auténtico es imposible. Pero ¿y si un avance cambiara eso? Si, contra todo pronóstico, encontráramos ADN preservado del megalodón, encerrado en sedimentos de aguas profundas, o congelado dentro de huesos de ballenas antiguas, el siguiente paso sería la reconstrucción. Los científicos podrían intentar llenar los vacíos genéticos utilizando el ADN de sus parientes más cercanos, como los grandes tiburones blancos. Si tuviera éxito, el depredador más letal del mundo renacería. La pregunta es, ¿deberíamos hacerlo? Un megalodón moderno no sería el mismo que dominó los océanos hace millones de años. El ecosistema es diferente, las presas han cambiado. El océano en sí mismo ya no es lo que solía ser. Un solo megalodón necesitaría miles de kilogramos de alimento al día, lo que posiblemente llevaría a la extinción a algunas especies marinas. Y si no se adaptara al mundo actual, ¿sobreviviría siquiera? Quizás el mayor riesgo no sea solo revivir al megalodón, sino lo que venga después. Si pudiéramos resucitar a un depredador tan masivo, ¿qué más vendría después? ¿Estaríamos abriendo una nueva era de la ciencia o desatando algo que no podemos controlar? Algunas puertas, una vez abiertas, nunca se pueden cerrar. Eso es todo. ¿Crees que el megalodón podría seguir vivo? Comparte tu opinión en los comentarios. Para más información útil, mira otros videos.